¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Saludos para Daniel, Daniela, Ingrid, Milagros. Un abrazo para ustedes, chicos. En breve iniciamos. Profe, buenas noches. Bien. José Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo. Buenas noches, profesor. Saludos ¿Qué para tal? todos. Bien, muchachos, vamos a iniciar entonces nuestra actividad del día de hoy, viernes 8 de mayo de este 2026, en la semana 7, y vamos a ver un poquito eh, lo que correspondía a la sesión número 13. Vamos a hacer como un refrescar, en donde habíamos usado estas tablas eh, de vapor, ¿no? Veíamos aquí, en este caso, la turbina, cómo en la turbina iba a ingresar a una alta presión, 2 megapascales, y iba a salir acá una presión bastante baja, 15 kilopascales. Entonces, nos daban acá ciertas condiciones en el problema para poder determinar justamente las variables eh, de energía cinética, energía potencial, ¿no? Habíamos visto ese punto. Las tablas que habíamos visto estaban en un libro que que había puesto aquí en en el sistema, en la plataforma, en donde podíamos usar a través del balance de materia. Ahorita carga el librito para eso. Acá entonces estábamos continuando para lo que son los compresores, ¿ok? Los compresores, pues recordemos, creo que la mayoría conocemos lo que es un compresor. Es aquel equipo en donde hace impulsar más que todo un fluido gaseoso, ¿no? El aire o algún otro fluido que pueda, digamos, entrega trabajo para que se convierta eh, en un trabajo en otro dispositivo, ¿no? Entonces creo que la mayoría conocemos compresores. La, la mayoría de industrias también utiliza compresores. Y como les había comentado, quizás sea una buena opción, una buena perspectiva, una buena visión de aquí en un futuro, unos 5 años, 10 años, no sé. Quizás puedan ver esa perspectiva como para comercializar compresoras, mantenimiento de compresoras, etcétera, todo lo que involucre estos equipos, porque como habíamos mencionado, la industria de la pintura,
los odontólogos y varias otras rubros utilizan o son usados la compresora, ¿no? Sobre todo para hacer algún trabajo neumático. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Dentro de lo que nos correspondería en esta parte, vamos a ir a estos cálculos que habíamos eh, visto el viernes con este problema que hubo del metropolitano. Creo que entré una hora después, me desfasó toda mi programación. Pero bueno, vamos a tratar de ir directo en esta parte. Eh, es más manejable que el problema que habíamos visto anteriormente, el de turbina. ¿Ok? Pero igual hay que usar las tablas termodinámicas. Entonces, aquí en este compresor, como dice, el aire que está a 100 kilopascales, ¿ok? Y estamos a 280 Kelvin, se va a comprimir a un régimen estacionario. Recuerden, el régimen era estacionario cuando no variaba sus propiedades, digamos, se mantenían constantes, ¿no? Hasta una temperatura de 400 Kelvin. El flujo másico del aire es 0,02 kilogramos por segundo, miren, kilogramos sobre segundo. Este es el flujo másico, como dice acá, ¿no? Ocurre una pérdida de calor, acá nos están diciendo que hay una pérdida de calor, ¿ok? De 16 kilojoule por kilogramo durante el proceso. Se supone que los cambios de energía cinética, energía potencial son insignificantes. Determine la entrada de potencia necesaria para el compresor. ¿Ya? Mm, este problema lo he visto en este libro justamente. Vamos a ir con el directo con el desarrollo para ganar un poco el tiempo y para en vez de estar escribiendo y todo, ahí sea un poquito de tiempo, ¿eh? Vamos a ver si cargo el libro. Uy, no cargué el libro, qué raro. Ah, claro. Ahí está. Listo, vamos a ver. Si ustedes entran al libro, ahí lo van a encontrar y para ir avanzando, ¿no? En la página 237 libro. ¿Ok? Pero antes de ello, recordemos acá justamente el balance de energía, ¿no? Acá justamente habíamos dicho la energía entrante es igual a la energía saliente. O sea, la cantidad de energía se mantiene constante. Entonces, recordemos, aquí era el Q, era el calor de entrada. Si es que hay calor a la entrada, se considera. Si no hay calor a la entrada, se desprecia. Lo mismo, el trabajo de la entrada, ¿ok? De lo que en este caso el compresor le está suministrando al fluido. Sumatoria era en el caso de si hay varias entradas. Por ejemplo, ¿dónde está la presentación? Acá. Acá solamente hay una entrada, ¿no? Pero pueden haber varias entradas de vapor, ¿no? O de aire. Puede haber una entrada, dos entradas o tres entradas. A eso justamente se refiere esta sumatoria. Si hay una sola entrada, pues desaparece esta sumatoria y queda nada más el flujo másico, ¿no? Acá habíamos visto la entalpía. Esto viene a ser la energía cinética, velocidad al cuadrado a la entrada. Y esto es la energía potencial, que es la altura a la entrada también. Todo lo que está a este lado izquierdo es lo mismo al lado derecho, pero en este caso es con la salida. Calor a la salida, trabajo a la salida, etcétera. Entonces, a partir de esta ecuación, a partir de este punto, entonces vamos a trabajarlo, vamos a ir de acuerdo a lo que dice eh, la solución, ¿eh? Ahí está. Entonces, esta ecuación enorme puede también simplificarse, o sea, no puede ser tan grande también, ¿eh?
Eh, sí, hasta ahí es. Ahí está. ¿Cómo se simplifica? Según las condiciones del problema. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, eh, el uno significa la entrada y el 2 significa la salida. Entonces vamos con esa ecuación. Acá. Me está diciendo todo este parámetro la entrada. ¿Hay algún calor que se esté mencionando que hay aquí en la entrada? De repente un intercambiador para que pase caliente el fluido. En este caso no nos mencionan. Entonces, si no lo señalan, no nos indican, aquí no, ¿cómo sería? El calor sería cero. No se va a considerar. Entonces lo despreciamos. Eso sería cero. ¿Ok? Porque según el problema no nos dice nada de que está eh, entregándose calor o nada. ¿Ok? Luego también el trabajo de entrada, esto sí se considera. ¿Por qué? Porque justamente el compresor es que le va a entregar ese movimiento, ese impulso, entonces se considera como un trabajo. Y eso es lo que nos pide el problema, ¿no? El problema que nos pide justamente por acá. eh, Determine la entrada de potencia. ¿Ok? Ese término de entrada de potencia lo que está indicando es que determine justamente este trabajo. ¿Ok? Como hay un solo ducto de alimentación, esta sumatoria se va. No hay sumatoria. ¿Ok? El caso de H, esto sí va a estar considerado. ¿Ok? El H. El H sí se considera porque están entrando a diferentes temperaturas. Entonces, este es la entalpía o el calor que va a presentar la solución al ingresar al sistema. Y al momento de ingresar al sistema tiene una temperatura. Entonces, este H sería H de entrada o H1. ¿Ok? Ahora, acá el problema nos salva, digamos, de algo. Nos dice, se supone que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes. Al momento de decirme que son insignificantes, lo que nos está diciendo es pues de que, eh, vamos a cerrarlo, chiquito aquí, ahí está. De que tanto esta velocidad de entrada o energía cinética en la entrada y la energía cinética a la salida son insignificantes, no es el problema, ¿no? O sea, lo cual nos está indicando que podemos anularlo, lo podemos despreciar, ya que es insignificante, como dice. Este valor de b cuadrado sobre 2 representa la energía cinética. Y este parámetro, este producto, gravedad por altura, representa la energía potencial, que también viene a ser cero. ¿Ok? También viene a ser cero. La entalpía pues también a la salida es un valor que hay que considerar. Ahí. Listo. Bueno, el calor a la salida. Aquí. Justamente nos menciona que sí hay un calor a la salida. Entonces, ese calor de la salida no se desprecia, se va a quedar. ¿Listo? El trabajo a la salida no nos indica nada de que el fluido está ejerciendo aquí movimiento a unas aspas, una turbina o un equipo, ¿no? No hay ningún movimiento. Entonces, no nos señala nada si hay algún trabajo. Entonces, también se desprecia. Entonces, lo que nos va a quedar, ¿qué cosa es? Justamente este parámetro solo, ¿no? Ah, se puede cortar. Este parámetro de abajo va a ser igual a ¿qué? Voy a ponerlo por acá. Igual a flujo másico por H de entrada. Perdón, sería calor de salida, perdón, por este lado, calor de salida
Ok. Salida. Vamos a ponerle S de salida. Flujo másico y flujo a la salida y el flujo másico de la entrada son iguales porque no dicen las condiciones de que ese estado estacionario. O sea, quiere decir que sus parámetros son constantes. Entonces, el flujo másico es lo mismo. Acá tenemos que nos va a quedar entonces el flujo másico por entalpía a la salida, ¿no? Aquí es más, ahí está, Q de salida más, ok, flujo másico por H de 2. Tenemos flujo másico por H de 2, ok. Este otro extremo, donde hay flujo másico y H de entrada o H1, pasa al otro lado, digamos, a restar, ¿no? Flujo másico por H de 2. Ahí está. Y al final, de repente, simplificando, acá vamos a tener Q sub S más flujo másico por H2 menos H1. Perdón, acá sería H1, yo le he puesto H2. Aquí sería H1. Ahí está. Oye, esto es lo que nos va a quedar. Esto es lo que nos dice entonces aquí en el libro. ¿Ok? Entonces, luego de pasar de ver esta fórmula, vamos entonces a su resolución. A ver, ahorita te indico en qué página está. Está en la página... mm, Son toderas. Este creo que es. Ahí está. ¿Ve? Entonces nos está quedando justamente esta expresión de acá. ¿Ok? Esto es lo que habíamos resumido. Ahí está. Entonces, este es el flujo calórico que viene a ser flujo másico por la cantidad de calor que está saliendo. Lo que nos está diciendo acá en el problemita, ¿no? ¿Cuánto está saliendo? ¿Ya? Entonces tenemos ahí ese punto. Flujo másico nos dan de datos, lo conocemos. ¿Cuánto nos dice que es? Ahí está, 0,02 kilogramos por segundo. Lo tenemos. El calor de la salida, ¿cuánto calor está perdiendo? Aquí está, kilojoule por kilogramos. ¿Correcto? Flujo másico lo conocemos, es el mismo. H sub 2 y H sub 1 sí no se conoce. Entonces, ¿cómo determinamos H sub 2? ¿Mm? ¿Cómo se determina H sub 2? H sub 2 nos dice que vamos a determinarlo, H sub 2 aquí, a una temperatura de 400 Kelvin. ¿Ok? 400 Kelvin. Nos dice, vamos a la tabla A17, 264 acá, ¿no? Dale. Entonces nos vamos a la tabla A17 que está, ya lo había sacado, esta es, según libro dice 935, vamos a por acá. A17 dice, ¿no? Vamos hasta la A17. A12, 16, 17, ahí está.
Entonces, según el problema, nos dice que está saliendo o está entrando, perdón. ¿Qué teníamos que hallar? El H sub 2, ¿no? H sub 2. Entonces nos vamos a la temperatura de 400. Miren, la salida está a 400 Kelvin. Acá justamente está la temperatura en Kelvin y nos vamos hasta 400, hasta aquí. De todos esos datos, lo que nos interesa es el H. Según esta tabla, aquí en esta primera columna está la temperatura y en esta segunda columna el H. ¿Ok? Entonces nosotros ubicamos 400 aquí y ahí precisamente está 400,98. Ese sería, ¿qué cosa? El H sub 2, debido a que está a esa temperatura. ¿Ya? Y ya que estamos en esta tabla, antes de regresar al problemita, vemos que las condiciones de salida o de entrada, perdón, 280 Kelvin. ¿Ok? Entonces nosotros vamos aquí en 280, nos sale 280,13. ¿Ok? 280,13. Esos dos valores es lo que está colocando aquí. Acá. 400,98 y 280,13 kilojoule por cada kilogramo. Entonces ya tenemos estos dos valores de H, ya tenemos el flujo másico y tenemos la cantidad de calor que es a la salida que nos está diciendo. Simplemente vamos a reemplazar datos, ¿no? 0,02 por 16, el flujo másico, 16 es la cantidad de calor que está saliendo, fíjense acá. Acá está justamente 16, 16. Más 0,02 kilogramos por segundo, flujo másico. Aquí está, miren, flujo másico. H sub 2 menos H sub 1. Este valor acá. Entonces acá se va kilogramos, se va con kilogramos, me va a quedar kilojoule por segundo, que viene a ser los kilowatts. Para este otro miembro de la ecuación también, ¿no? Kilogramos, se va con kilogramos, me va a quedar kilojoule por segundo, que son los kilowatts. Al hacer la operación nos va a salir que tenemos 2,74 kilowatts. ¿Cómo se interpreta ese valor? 2,74 kilowatts o kilojoule por segundo, ¿no? Ahí está. Que en términos de joules viene a ser por 1000, ¿verdad? Sería 2740 joules de energía por cada segundo. ¿Qué es lo que nos está mencionando acá? Que el compresor necesita toda esta cantidad de energía, 2740 joules, para poder impulsar el gas, el aire o la sustancia que está alimentando, para que pueda desplazar, ¿no? 2740 joules. ¿Estamos? Entonces, este parámetro es muy importante porque si fuese la energía menos, no va a cumplir con el trabajo que se le designa, ¿no? Vamos a consumir mucha cantidad de combustibles. Entonces, eso es lo que nos pide en este caso el problema, el trabajo eh, que se le está entregando al fluido. ¿Ok? Ese era el problemita que nos faltaba ver el día martes, ya que habíamos estado haciendo los cálculos del otro problema, ¿no? El problema anterior que corresponde a una
turbina. Acá hay unos ejemplos que sería bueno que ejemplo, no, unos problemas creo que han puesto por ahí. Creo que hay un problemita que sería bueno que también lo puedas desarrollar usando esas tablas termodinámicas. Hay una tabla termodinámica también que ahora lo vamos a usar o vamos a comprobar de repente. Mm, no lo colgaron ustedes, pero prometo colgarle ahí. Está la 6 entonces. Acá, enlace. Este enlace, digamos, nos va a facilitar para no ver los valores de esas tablas donde hay una gran cantidad de datos, entonces nos evita. Simplemente aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como dice, ¿no? Calculadora de vapor sobre calentado. ¿Ok? Para poder hallar todas las propiedades nos pide qué cosa, la presión de vapor, ¿ok? Y la temperatura del vapor. ¿A cuánto está el sistema? Al momento de dar estos datos, calculamos y va a salir todos los datos aquí que nos daría la tabla. Tengan en cuenta que una cosa es sobrecalentado y otra cosa es saturado. Por acá está justo tabla de vapor saturado. Saturado es cuando el aire, digamos, se ha saturado, ya no permite más, en este caso, humedad, ¿no? La humedad se saturó, llegó a su presión atmosférica exterior. Ok, ahí está compartiendo el enlace. Por ejemplo, la semana pasada, la clase pasada, perdón, habíamos trabajado con este dato, ¿no? Aquí. Entonces nosotros teníamos vapor sobrecalentado a 2 megapascales y 400 grados centígrados, ¿ya? Entonces acá justamente en este enlace usted puede poner, ¿no? La presión de vapor 2 megapascales, ¿listo? Pero hay que darle las coordenadas, ¿no? Megapascales absolutas, ¿ya? Porque hay manométricas. Y la temperatura era de 400 si no me equivoco. Y ahí nos está saliendo justamente la entalpía, volumen específico, que es la inversa de la densidad. Mira, metros cúbicos por kilogramo. El kilogramo, la densidad es masa sobre volumen. Este es volumen sobre masa. Es la inversa de la densidad. Mm, calor específico del vapor sobrecalentado. Y tenemos acá viscosidad del vapor sobrecalentado. Bueno, datos que no vamos a usar, ¿no? Lo que más nos corresponde es este, y en algunos casos este punto de aquí. Bueno, para no marearnos con toda esa cantidad de datos, pues afortunadamente hay este enlace. Y en el Excel también se puede hacer, si no me equivoco, sus colegas de otros códigos de otros grupos, se les dejó un trabajo también, algunos lo han hecho en Excel. En una celda uno digita estos valores, temperatura, presión de vapor, y automáticamente también le salen, bueno, en este caso, los datos que se les había pedido, ¿no? Bueno, pues ya hay que, bueno, para mí no, es un poco difícil, ¿no? Pero algunos tienen la facilidad de hacerlo. Muy bien, entonces, eso era en cuanto al índice energético o la cantidad energética de, de estos equipos. Luego vamos a ver también, luego lo coloco, perdón, acá. Esto.
Aquí, acá está. Acá. Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos a ver lo que son turbinas, compresores, bombas y generadores. De estos equipos o de estos máquinas térmicas, em, no, ¿de semana 14, semana 13. Uy, volé. Es semana 14. Ah, perdón. Entonces, en esta parte vamos a ver lo que es el aire acondicionado, acondicionamiento de aire, y también lo que es intercambiador de calor y torre de enfriamiento. Más que todo, por la brevedad del tiempo también el día de hoy, vamos a ver los cálculos, algunos puntos de lo que es intercambiadores de calor. ¿Ok? Em, bueno, esta parte de dudas de la semana pasada es justamente lo de la clase pasada. Es ver o señalar el uso de las tablas termodinámicas, ¿ok? Que lo puedo hacer mediante el libro que está ahí o lo puedo hacer mientras esta calculadora. Quien le sea más fácil, a quien le sea más práctico, pues puede usar cualquiera de ellas. Muy bien, dice, ¿habrá alguna diferencia entre refrigeración, enfriamiento y aire acondicionado? ¿Y cuál es esa diferencia? Justamente como dice, ¿no? El aire acondicionado es acondicionar un ambiente, más que todo para que puedan desarrollar las actividades las personas que están en un cuarto, en un lugar, ¿ok? Y puedan estar o no con tanto frío o no sea mucho calor, ¿no? La refrigeración es el hecho de, más que todo enfocado en los alimentos, para bajarlos a muy bajas temperaturas y poder evitar ahí la proliferación de bacterias, microorganismos, etcétera, ¿no? El enfriamiento, más que todo, es la extracción de calor, ¿no? La evacuación de calor. ¿Cómo podemos extraer ese calor? Mediante algún dispositivo, mediante algún equipo, ya sea de repente por ventilación, etcétera, ¿no? El enfriamiento puede ser, digamos, suave, ¿no? Yo me abanico, yo me echo aire, etcétera, para enfriarme un poco, ¿no? El aire acondicionado es para estar en un ambiente. ¿Por qué muchos procesos industriales requieren control de temperatura? ¿Por qué quieran un control de temperatura algunos procesos industriales? A ver, ustedes me cuentan ahí, ¿eh? Los escucho. Para evitar falla de la maquinaria y mejor control. Efectivamente, para evitar uno de ellos es fallas en la máquina. Recuerdo que cuando vino la auditoría, nosotros teníamos un lugar donde usamos microbalanza, o sea, eran con 4 decimales, 4 o 5 decimales más o menos. Y exigía pues de que el ambiente esté acondicionado. ¿Por qué exigía? Porque el manual de funcionamiento de ese equipo, la balanza, tenía un rango de funcionamiento de temperatura. Ya sabemos que en verano las temperaturas vuelan, ¿no? El lugar donde estábamos estaba algo de 37 grados, si no me equivoco. Y la balanza funcionaba, digamos, normal hasta 32, 34 grados. Ahí nos pusieron una observación muy grande. Como dice su compañero, en este caso es para que funcionen bien los equipos, ¿no?
Otro punto, ¿por qué necesitamos el control de temperatura? En almacenes, para evitar también la proliferación de microorganismos, como habíamos visto, ¿no? Bacterias. Madeleine dice, evita defectos al mantener los rangos térmicos necesarios para reacciones químicas o físicas. Ajá, muy bien también. ¿Qué pasa si mi reacción química es muy exotérmica? O sea, expulsa mucho calor. Entonces yo necesito refrigerarlo. Yo necesito, como dice, retirar ese calor lo más pronto posible porque se almacena ahí y pues de acuerdo al reactivo puede ser muy peligroso, explosivo, etcétera, ¿no? También hay requerimiento, control de temperatura en almacenes, etcétera, etcétera. En alimentos, en fin. ¿Qué función cumple una torre de enfriamiento en una planta industrial? Bueno, esto ya lo habíamos visto, me parece, en el ciclo Rankine, ¿ok? De las plantas termoeléctricas. Ahí lo habíamos tratado un poco. ¿Han visto equipos de climatización de plantas industriales, hospitales o centros comerciales? ¿Han visto alguna vez alguno de estos equipos? ¿Lo han manejado? ¿Manejan estos equipos? En gabinetes de comunicaciones. En Como cámara de comunicación. frío, profesor. No sé si. Ah, en la cámara de frío, ¿no? Sí, bueno, en la empresa donde estaba se manejaba era 0 grados. O sea, como nosotros nos encargábamos la exportación de ajos, teníamos que tener conservado bien tanto todo lo que se llegaba a picar y tenía que Cero estar grados. 0 grados. Y nosotros As- entramos con casacas térmicas, casacas Claro, térmicas, nuestros guantes y tocas, claro, para no pretender tener una contaminación cruzada con el alimento. claro, claro, también, pero un choque térmico de uno también es terrible, ¿no? Exacto, porque sí era terrible porque cuando yo iba era como yo estaba en la área de almacén Ya, a verificar cuánto era que teníamos en stock, ¿no? Para ya. poder envasar y tenía que estar saliendo y entrando en la cámara de frío hasta que me llegué a enfermar porque en Oh, sí duele la cabeza estar en un ambiente de calor y entrar de la nada a ambiente frío y otra vez salir. Salí, entrar y me sí imagino. afectaba demasiado. Sí, 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 es 0 grados, es ya un calor bastante bajo, ¿eh? Se congela el agua a 0 grados. Y efectivamente, ¿no? Una vez también unos compañeros trabajaban en lo que es análisis de muestras, ¿eh? Muestras geológicas. El ambiente tenía que estar, si no me equivoco, a 10 grados, 9 10 grados. Ya de por sí en esa temperatura era, pero para mí era un frío extremo. Yo no comparto mucho el frío, yo prefiero más el calor, me chocaba. Entonces, como dice, pues, ¿no? Tenían que entrar con casacas, ¿cómo se llama eso que usan cuellos, con cuellera hasta el cuello? Quiñones, no sé cómo, algo así lo llaman. Y ¿Sabes? creo que sí, ¿no? Y, y bueno, el ambiente necesitaba tener esa temperatura. Y cuando era verano, uno salía afuera y era un calor terrible, ¿no? Y ahí había ese choque térmico. Oh, yo entraba así un rato nada más porque yo estaba en la sección donde habían hornos, ¿no? Estaban a 1000 grados. Yo ahí sí tranquilo, ¿no? Daniel, creo que levantó su manito. Disculpe. Entonces, sí, quería comentar, yo trabajo en una agroexportadora, Nico, y después del proceso de packing, pues está todo el sector de despacho, ¿no? Entonces aquí trabajan con cámaras frigoríficas donde mantienen a una temperatura muy baja la fruta que van a exportar y lo mismo que la compañera, ¿no? Ahí todo el personal tiene que entrar con unas casacas eh, de frío, ¿no? Bien gruesas y no pueden estar toda la jornada ahí adentro, tienen que estar saliendo de cuando en cuando y es que no es que salen y dejan la casaca ahí, sino salen con toda su casaca
y en la parte externa también un poco de sol y poco a poco se van quitando la casaca para evitar el golpe de calor. Entonces es más o menos como lo que usted dice, el choque térmico, ¿no? Pero sí, pues es una planta industrial, como la que comenta la pregunta, ¿no? Claro, poco a poco se va sacando y como aclimatándose, ¿no? Porque es como cuando uno va al cine y prenden la luz de un momento a otro, como que afecta un poco la vista, ¿no? Hay algunos cines que sí de a poquito van subiendo la luz, ¿no? Para que no perjudique la visión. Acá tenemos algunos comentarios. Ah, no, o sí, a ver. Ah, señorita Emily, buenas noches, buenas noches. Y efectivamente, ¿no? Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Profe, buenas noches. Ahí, ¿Qué tal? muy Al- atenta a la clase, profesor. Y la Qué última bueno, qué bueno. pregunta, esta es muy común también en los mismos hospitales, ¿no? Para que se pueda, pues, mantener los ambientes seguros y todas las enfermedades o lo que también, ingresan puedan, pues, salir, ¿no? Por ello, se utiliza mucho estas plantas, pues, como decirles, para que puedan climatizar el ambiente también. Sí, debe haber algunos sitios que tienen una zona refrigerada, me imagino, ¿no? ¿Cómo va con esto? Creo que hay otro virus, algo así, ¿está enterada? Panamvirus, algo así. De las manos y de los pies, ¿no, profesor? Creo que ya está en Lima también, creo haber escuchado, en un colegio Melitón Carvajal, si no mal recuerdo, Ya, ya, ya. han suspendido ya las clases en 4 aulas. Ay, ay, ay. Pero no, creo que no llega esto de. Bueno, pero es viral, una cierta etapa nada más, ¿no? O hay riesgo de pandemia y todo eso. Esperemos que no, profesor. Esperemos que no haya riesgo de poder nuevamente encerrarnos, ¿no? Porque otra vez volver al 2020, sí, este, A estas alturas sería difícil, ¿no? otra vez, profesor, no, no. Sí, pues. Muy bien, muy bien. Bueno, ojalá no llegue a ese extremo, ¿no? Si hay bonos, que los encierren nomás. Sí, para otras cosas sí hay, pero para el común de la gente no hay nada, ¿no? Muy bien, tenemos entonces aquí la importancia, ya hemos visto la importancia, es muy importante por diferentes razones, según la perspectiva o el rubro donde nosotros vamos a desempeñarnos, por equipos, por alimentos, la parte farmacéutica, etcétera, etcétera. Bueno, en esta oportunidad lo que queremos es, en este caso, ver el funcionamiento y más que todo, notar un punto importante en lo que son los intercambiadores de calor. Mm, Vamos a identificar algunos principios de funcionamiento y criterios de clasificación para evaluar su contribución y control térmico y nuevamente la eficiencia energética. En este punto, eh, vamos a ver algunos cálculos que nos van a llevar o decir o seleccionar cuál de ellos es mejor, porque en el diseño va a llevar a un mayor material o un menor material. Vamos a hacer unos cálculos al respecto. La continuidad del proceso productivo, ¿ok? Y también la sostenibilidad ambiental. Entonces, la producción no puede parar, que la producción tiene que continuar, ¿ok? Porque si no, se hace un cuello de botella y pues se perjudica todo. Acá tenemos algunas aplicaciones industriales en el caso de acondicionamiento de aire. Los acondicionadores de aire o intercambiadores de calor y torres de enfriamiento son elementos clave en la ingeniería térmica industrial. Permiten controlar la temperatura y también la humedad. Muy importante la humedad. ¿Por qué?
porque la humedad también genera, como le dije, yo en una oportunidad estaba en lo que era una parte de balanza, que eran con 5 decimales, 4 o 5 decimales, y la humedad afectaba el peso de lo que uno estaba analizando, pues, ¿no? Entonces, por eso mencionaba de que la humedad tenía que tener un rango bajo. Transferir energía térmica entre corriente de proceso y disipar el calor residual a la atmósfera. Su selección, correcto dimensionamiento y operaciones influye directamente en la calidad del producto, como estábamos mencionando, la eficiencia energética, la seguridad, seguridad alimentaria también, porque ya saben que cuando hay una cierta humedad, los hongos, los microorganismos empiezan a poblar, digamos, ¿no? Y entonces se quiere evitar eso. Y el cumplimiento ambiental en algunas disposiciones, porque si yo estoy generando un fluido caliente, no voy a echar ese fluido o agregar ese fluido a un río o a un lago. ¿Por qué? Porque se va a ver influenciado, ¿qué cosa? El ecosistema, los pescaditos, los tiburoncín, ¿no? Los Nemo, las sirenitas, ¿no? Ellos van a estar, se van a complicar. ¿En el hecho de qué? De que, este, ¿y por qué? ¿Por qué no se puede calentar el agua? Un lago, a ver. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si lo queremos llevar a la parte química, acá tenemos el agua, imaginemos, ¿ok? Entonces, si aumenta la temperatura del lugar, del agua, del ecosistema, pues acá aumenta la temperatura, entonces eso va a influir en la solubilidad justamente del oxígeno. Recordemos que aquí en el agua está disuelto el oxígeno, ese oxígeno que va a servir para todo el ecosistema marino. Entonces, cuando aumenta la temperatura, va a haber escasez, digamos, de ese oxígeno. El oxígeno va a empezar a salirse, se va, ¿ok? Sal. Y pues la vida aquí en la parte acuática se va a ver perjudicada. Entonces, antes de agregar o verter nuestro efluente por aquí a una cierta temperatura de repente muy caliente, entonces va a haber perjudicado todo esto, todo ese ecosistema. Por eso que en la parte ambiental siempre tiene que estar involucrado. No, profesor, yo no soy ambientalista y no sé qué, no, pero siempre hay que estar respecto a ello. Ya ha habido muchos accidentes, eh, terribles accidentes, cuando no se ha tenido en cuenta la parte ambiental. Bueno, acá tenemos las disposiciones del aire acondicionado, las clasificaciones, ¿ok? Lo que quiero llegar, con ustedes se pasa el tiempo, pero rápido, miren, son 6 y 18, sistema de control. Acá están algunas aplicaciones de aire acondicionado para el control de humedad, temperatura de proceso en el hilado, en el tejido, en acabado. La humedad afecta la resistencia y comportamiento de fibras, ¿ok? Tanto para el algodón, la lana eh, y lanas sintéticas, además de tensión y elongamiento de las máquinas. Las fibras también necesitan un control de tensión, ¿no? Entonces, si no están acondicionadas, pues mm, se van a ir afectadas, ¿no? De repente alguien que está en la parte textil nos puede dar cuenta de ello. A ver, sería bastante bueno que nos digan su perspectiva. Tenemos acá el secado, controlado en tintorería, acabado, para evitar justamente arrugas, variaciones en tono y defectos de dimensionalidades. Para control de polvos y fibras también en áreas sensibles. La parte alimentaria y farmacéutica también es muy importante. Aquí en lo que quería centrar la atención, en los intercambiadores de calor. Entonces,
Estos intercambiadores de calor ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad. Hay de algunos tipos. Uno que es de contacto directo y otro es indirecto. ¿Cuándo era contacto directo? Cuando teníamos, digamos, dos efluentes o mezclábamos dos líquidos, ¿ok? A diferentes temperaturas, a diferentes temperaturas, ¿ok? Quizás este efluente entraba, no sé, se me ocurre 80 grados, ¿ok? Y este otro efluente entraba, digamos, a 10 grados. ¿Listo? Entonces, ah, aquí iba a haber una temperatura de equilibrio. ¿Se acuerdan que vimos en alguna oportunidad? Una temperatura de equilibrio. Esto sería un contacto directo, ¿ok? Un contacto directo. Porque las dos sustancias se van a mezclar. Contacto directo, ¿ya? Sin embargo, también hay otro tipo, lo que es el contacto indirecto. En el hecho que de repente yo, o algún momento, todos hemos sancochado una papita quizás. La papita lo hemos sancochado y para que se enfríe más rápido lo sumergimos en agua, ¿no? En agua. Opa, ¿no? Entonces ahí obviamente el agua va a absorber el calor que tiene la papa y así la papa se va a enfriar mucho más rápido, ¿no? Todo el calor se va a venir para afuera. Obviamente el agua tiene que estar más fría que la papa, ¿no? Va a salir el calor. Entonces este sería un contacto indirecto. Perdón, directo también, directo, no es indirecto, es un contacto directo. Contacto directo. Cuando es indirecto, por ejemplo, habíamos visto en una oportunidad que queríamos pasteurizar, creo, una leche con agua. Entonces, obviamente, la leche tiene que pasar por un dispositivo muy aparte la del agua para que solamente el agua se enfríe, ¿no? Eso sería un tipo de intercambio de manera indirecta, ¿no? Indirecta. ¿Ok? Ahí está. Para ello hay tubo y carcasa, eh, intercambiador de calor tipo placas, aletas. ¿A qué se refiere con aletas? Son esas superficies extendidas que van a ayudar el enfriamiento o evacuar el calor rápidamente también, ¿no? No sé, los que tienen motos o carros, motor de moto, a ver, acá, acá justamente, ¿eh? Aquí hay unas, como laminitas, ¿ven? Acá hay unas láminas. Entonces, esos son de superficie o aletas. Superficie extendida también lo llaman. Lo que nos va a dar, ¿qué cosa? Mayor área de enfriamiento, porque va a estar más área en contacto, digamos, con el aire, ¿no? Esto es. No sé si antes han visto ustedes las Pentium. Antes habían las máquinas, la Pentium. Y tenían ahí en su dispositivo justamente estas placas, ¿no? Para extraer el calor, evacuar el calor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se produce la transmisión? Ya sabemos, conducción, convección, radiación. Aquí están algunas aplicaciones industriales. Que vamos a ver un poquito es esta parte. Aquí, esto. Mm, en este punto, para poder hacer el intercambio de calor, puede suceder de dos formas. Aquí hay un contacto indirecto. Va a haber un fluido. En este caso es el fluido fresco, que está en color celeste, puede ser. Y está el fluido caliente,
que está en color rosado, ¿ok? Entonces, acá dice flujo en paralelo, que quiere decir que tanto el fluido frío como el fluido caliente van a entrar por el mismo extremo, fíjense por acá. Ambos fluidos van a entrar por este extremo y ambos fluidos van a salir por este otro extremo. Un extremo de salida para el frío y un extremo de salida para el caliente. Entonces, este tipo de arreglo tiene una disposición de que la temperatura del caliente va a empezar aquí en esta gráfica, en el eje vertical está la temperatura y en el eje horizontal está el tamaño justamente del equipo, la longitud del equipo. Entonces, tiene algunas desventajas y tiene algunos propósitos también. ¿La ventaja cuál es? Digamos, lo normal es que la temperatura del caliente empiece a descender, ¿ok? Porque el frío está ganando el calor. Aquí la temperatura del frío va a empezar a calentar y la temperatura caliente va a empezar a enfriarse, ¿no? Ahí está. Pero va a llegar un momento que no se chocan ellos. Si yo quiero bajar la temperatura del caliente más abajo de la del frío, entonces involucra que voy a tener que usar mayor extensión de esta superficie o de este equipo. Digamos, si acaso, no sé, 5 metros, de repente tengo que usar 20 metros, 30 metros del equipo y no sería adecuado. ¿Ok? Además, hay una regla que nos dice en las propiedades de que no va a llegar a chocarse esas temperaturas, porque va a llegar a un momento que se torna en equilibrio y ya ninguno de los dos no va a perder ni va a ceder, ¿no? Va a estar constantemente. Como dice por acá, estos tipos de cambiadores de calor son aquellos donde ambos fluidos, tanto el caliente, perdón, como el frío, entran por el mismo extremo de la unidad, como les estaba mostrando aquí. Fluyen en la misma dirección. Los dos están fluyendo, para este caso, de izquierda a derecha. Y salen por el extremo opuesto, por acá. ¿Ok? Ahí están las salidas. Normalmente esto se usa cuando se quiere un ligero mm, calentamiento de algún producto, más que todo, digamos, alimenticio, ya que los productos alimenticios son termolábiles, creo que era el término correcto, bueno, que eran sensibles al calor, ¿no? Y no se necesita o es perjudicial usar a muy altas temperaturas. Entonces, para bajar de a poco, gradualmente la temperatura, como aclimatizándolo, digamos, entonces se usan estos equipos, ¿no? Acá están las industrias donde se genera, donde se usa estos equipos. Así como hay equipos con flujo en paralelo o intercambiadores de calor en flujo en paralelo, también hay este arreglo que es intercambiador de calor, pero en contracorriente. ¿Ok? Contracorriente. Mientras que el fluido frío entra por un extremo, el fluido caliente entra por el otro extremo. Mira el arreglo comparado con el anterior. Aquí entra el fluido caliente, el frío, y acá está entrando el caliente. El frío sale por este extremo y el caliente está saliendo por el extremo opuesto. Fíjense aquí cómo van a ir las temperaturas. ¿Eh? Ambos van a ir eh, mezclándose poco a poco. Ambos van a ir intercambiando calor, perdón, poco a poco. En este caso, los dos fluidos entran por extremos opuestos, moviéndose en direcciones contrarias, por lo que el diseño más eficiente para transferencia de calor es este dispuesto en contracorriente. Dice, a diferencia del flujo en paralelo, lo que vimos anterior,
En contracorriente se mantiene una diferencia de temperatura constante y uniforme a lo largo de todo el recorrido, permitiendo que el fluido frío pueda salir a una temperatura incluso mayor que la de la salida. Va a llegar a ser más eficiente, por lo que va a querer o requerir menos superficie de intercambio. El gradiente térmico reduce el estrés mecánico en los materiales de intercambio de calor. Y este parámetro es muy importante, LMTD. ¿Ok? No es nada con otras siglas, es nada más que aquí que la diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Ok? La diferencia de temperatura media logarítmica es mayor que en cualquier otra configuración. Vamos a ver qué implica esto de aquí. Y para ello, este parámetro nos va a decir cuál de los equipos va a tener mayor área de contacto. Entonces, antes de entrar aquí, vamos a hacer un ejemplito. Voy a rescatar esta parte. Yo debí ponerlo en el anterior. Bueno, ya está acá. Ahí está, miren, ¿eh? Entonces, acá tenemos un tipo de transferencia de calor o intercambiador de calor que sería en paralelo o en contracorriente. ¿Qué dirían ustedes? ¿Paralelo o contracorriente? Bueno, acá hay una entrada por este extremo. Si fuese paralelo, ¿ok? La alimentación del otro fluido tendría que estar por acá. Pero acá me indica que está saliendo el fluido. Entonces, la entrada está en el otro lado. ¿Ok? La entrada está en el otro lado. Lo cual me está diciendo que esto sería una alimentación tipo contracorriente. ¿Estamos? Contracorriente. Muy bien. Para hallar esas siglas que estaban aquí, acá en esta parte, la diferencia media logarítmica, esto de acá, es de la siguiente manera. Aquí bastante atención. Nos dice acá, la diferencia media logarítmica es esto de aquí, ¿ok? Este de acá. ¿Es qué cosa? Delta de T1, la diferencia en 1, menos la diferencia en 2. Vas a dividirlo entre el logaritmo justamente de dt1 entre dt2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿quién es dt1 o delta de T1? Aquí, por ejemplo, en este extremo, en esta parte de acá, vamos a sonrojar, en este extremo aquí, justamente está dt1. dt1, ¿qué sería? T sub 1 menos T sub 2, el mayor menos el menor. Yo tendría entonces 150 menos 80, me va a salir aquí justamente 70. ¿Ok? Nuevamente, a ver. Entonces, aquí lo que voy a hallar, ¿qué cosa es? En este caso, el extremo de salida, donde está la mayor temperatura. 150 menos 80 me va a salir 70, que justamente es este dato de aquí. ¿Ok? Este dato acá. Ahora me dice, ¿quién es DT2? Ahora para DT2 nos vamos al otro extremo, a este extremo de acá. ¿Ok? En donde va a ser ¿qué cosa? El mayor menos el menor.
60 menos 20, 40. Justamente está aquí. 40. ¿Ok? Entonces ya tenemos dt1, ya tenemos dt2. Y simplemente hacemos ahí la diferencia, ¿no? 70 menos 40 entre el logaritmo va a salir 53,60 el valor de dt2. No, el valor de la diferencia media logarítmica. ¿Correcto? Entonces, primero vamos a hallar dt1, la diferencia, dt2 sería en el otro extremo, y hago esta operación. ¿Listo? Vamos a llevar esta formulita entonces a ver si se puede hasta esta parte. Aquí. Justo me dice, se desea enfriar aceite. El aceite está entrando a este flujo másico, desde 120 hasta 50 grados. ¿Ok? Usando agua que entra a 20 grados y sale a 40 grados. ¿Ok? Por ahora vamos a hallar la diferencia media logarítmica nada más. ¿Ok? La diferencia media logarítmica. A ver. em, Dice, determina el área requerida hacia el juez contracorriente. Vamos a usar primero en contracorriente, como este dispositivo que está en contracorriente. ¿Ok? De repente quieres tomarle un pantallazo. Ahí lo dejo. Y de esta misma manera vamos a hallar este caso que nos están poniendo. ¿Ok? Listo, vamos a colocarle. Ahí está. Entonces vamos a ver. ¿Cómo pueden hacerlo? Por favor, a ver ustedes mismos. ¿Cuánto saldría? Hagan su dibujito, por dónde está entrando, por dónde están saliendo, si es en contracorriente. A ver, le doy unos 5 minutitos. A ver, a mí siempre me salen mejor las cosas haciendo dibujitos. Voy a hacer mi dibujito. Pero si ustedes ya lo tienen avanzado, no hay problema. Entonces, yo voy a suponer que por acá tengo el aceite. Aceite por aquí. Aceite por acá. Salida. El aceite está entrando a 120 y queremos bajarlo hasta 50. Entonces acá pondríamos 120. ¿Ok? Ahí está. Grados centígrados. Y acá 50 grados centígrados. Ahí está. ¿Listo? Eso se va a desarrollar o se va a hacer o se va a enfriar con agua.
Ok, agua. Entonces, ¿cómo me dice que está en contracorriente? El agua va a entrar por este lado. Ok, a este lado. Y va a salir también por este lado. Contracorriente. El agua está a 20 y va a salir a 40. Entonces acá sería 20 grados y acá sería 40 grados. ¿Ok? Listo. El dt1, o sea, este delta de T1, voy a ponerle D mayúscula de T1, sería igual, si bien es cierto en el anterior nosotros habíamos agarrado este extremo, pero en este caso hay que agarrar este extremo porque son los que están a mayor temperatura, si no, no va a salir negativo. ¿Ok? Entonces, este delta de T1 va a ser 120 menos 40. ¿Ok? 120 menos 40. Y esto tendría un valor de 80, ¿no? 80 grados centígrados. Ahí está. El DT2 ahora sería del otro extremo. DT2. ¿Qué sería entonces 40 menos 50 menos 20? 30 grados centígrados. ¿Listo? Y reemplazamos, ¿no? Delta de T, ¿a qué sería igual? Vamos a reemplazar acá en la formulita, ¿no? Colocamos acá, igual. ¿Igual a qué? Igual a... Y hacemos la división, ¿no? DT1 sería 80 menos delta de T2 es 30 entre logaritmo de qué? 80 entre 30, ¿no? 80 entre 30. Ahí está. Entonces ahí nos va a salir un valor de... No sé cuánto sale, a ver. Sería 50 entre el logaritmo de 80 entre 30. 50,98 grados centígrados, ¿no? Grados centígrados. Ahí está. Esto sería entonces la, eh, el valor de diferencia media logarítmica en contracorriente. Voy a anotarlo por aquí. Delta de TML. Ahora, en paralelo, vamos a hacerlo en paralelo. Es decir, ya no entran, o sea, ahora, bueno, hacemos aquí. Ya no entra por este extremo el agua fría, sino por este otro extremo, ¿ok? Ahí está. Entonces ahora va a entrar por este extremo así y va a salir por este extremo como este. Entonces el agua va a entrar a 20 grados centígrados. Va a entrar aquí a 20 grados centígrados. Y va a salir a 40, ¿no? 40 grados centígrados.
Ahí está. Estos valores van a cambiar, el delta. No sé si se puede borrar. A ver si en alguno me sale, en alguno no. Ya está. Entonces, el delta de TML, delta de TML, sería igual a ¿qué cosa? Bueno, primero vamos a hallar el delta de T1. Delta de T1. Entonces tengo que ver dónde está el mayor, ¿no? Aquí. Sería 120 menos 20. 120 menos 20. Esto sería igual a 100 grados centígrados. Bueno, esto estamos asumiendo de que la disposición está en paralelo, ¿ok? En paralelo. ¿Listo? Entonces tenemos DT2. ¿A qué es igual? 120 menos, menos 50. Sería igual. Ah, perdón, ¿qué hablo? No, 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 no. Mm, 50 menos 40, ¿no? 50 menos 40. Y acá tenemos 10 grados centígrados de diferencia. Reemplazamos, como dice acá, o sea, del T1 sería 100 menos 10 entre el logaritmo de 100 entre 10. 39,09. 39,09. ¿Ya? Ahí está, grados centígrados. Algo raro veo ahí, pero bueno, eso es lo que está haciendo. Mm, no le escuché muy bien, medio distorsionado estaba. Sí, le preguntaba, Acá. ¿por qué lo cambió la flecha de la entrada y la salida de posición? Le Ah, digo, no le escuché esa parte, disculpe. ya, ya. No, sino para comparar, ¿no? Si bien es cierto, el problemita nos dice que vamos a hacerlo en contracorriente, que ya lo hemos determinado, salía 50,98. Ahora vamos a ver qué diferencia habrá con el paralelo, ¿no? Acá hemos puesto paralelo. Estamos asumiendo que los dos están entrando por el mismo lado y están saliendo por el otro extremo, ¿no? Entonces vamos a ver qué diferencia hay en contracorriente y en paralelo. Y aquí en paralelo nos está saliendo estos valores, ¿no? De 120 a 50, ¿ok? Y de 20 a 40. Esto no pide el problema, nosotros estamos, bueno, lo estoy haciendo así para ver justamente esa diferencia, ¿no? Muy bien, entonces, ahora hay una formulita. Una vez que ya hemos determinado estos valores de delta de TML, esto de aquí, vamos a usar unas formulitas, ¿ok? Para acá. Vean, sale así.
Ahí está. Entonces, hay una expresión que nos dice, el calor es igual, ¿ok? Al coeficiente global de transferencia de calor y tiene que ver con muchos parámetros. Aquí nos dan de datos simplemente el área de transferencia que va a tener el equipo y la diferencia media logarítmica que hemos hallado en cada caso. Este U ya no los dan. Aquí tenemos. A viene a ser el área, que vamos a ver cuánto nos va a salir. Y tenemos la diferencia media logarítmica para cada caso. ¿Ok? ¿Cómo hallamos este calor? Con el que se mate. ¿Se acuerdan de esa expresión? Calor es igual calor específico, ¿ok? Multiplicado por la masa y multiplicado por la diferencia de temperatura, ¿no? Ahí está. Entonces, el calor que nosotros vamos a determinar es igual calor específico. Vamos a poner para el aceite, ¿no? El aceite tiene su calor específico de 2. Ahí tiene 2 kilojoule por kilogramo. Kilojoule, kilogramo, grado centígrado. La masa o el flujo másico es 2. Ahí está, 2 kilogramos, o sea, 2 por 2. Por la diferencia de temperaturas, que en este caso para el aceite es de 120 a 50, sería 70 grados centígrados. Y acá tendríamos 70 por 4, 280, ¿no? 280 kilojoules. En minúscula, kilojoules. Ahí está. Pero como este flujo másico estaba en segundos, sería kilojoule por segundo, ¿no? Y kilojoule por segundo, ¿qué cosa es? Kilowatts. ¿Ok? Kilowatts. Kilowatts. Pero acá nos están dando en watts, el U. Entonces sería 280 y 3 ceros, ¿no? 1, 2, 3. Joule por segundo o watts. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta expresión de acá. Ya tenemos U, ya tenemos este dato, entonces vamos a usar el área. Vamos a ver cuando era en contracorriente, ¿ok? Contracorriente. Yo tengo el calor, 280.000. 1, 2, 3. Igual. El U acá justamente está en watts. 500 por el área, lo que queremos determinar, por la diferencia media logarítmica, aquí, para contracorriente, contracorriente. Y para contracorriente nos salió 50,98. Entonces, despejando aquí el área nos va a salir un valor de, bueno, hay que dividir, pues, ¿no? Tenemos 280, 1, 2, 3, entre 500 y eso entre 50,98, que nos sale un área más o menos de 10,98 metros cuadrados. Ahí está. Lo mismo hacemos para el paralelo, ¿ok? Para la disposición en paralelo. Sería el mismo dato, 280.000
igual 500, porque es el mismo punto, el área y la diferencia media logarítmica para el paralelo es 3909, ¿no? 39.09. Entonces, despejando el área en esta disposición en paralelo, sería 280.000 entre 500 y entre 39.09. Y nos sale un valor de 10.3233. No, 14, perdón, ¿qué habla? Metros cuadrados. Entonces, justamente a esto era lo que se quería llegar. Aquí, miren. Entonces, hemos visto aquí en contracorriente, CC, y aquí en paralelo. En contracorriente se necesita un área de 10 metros cuadrados. Y en paralelo, un área de ¿qué cosa? De 14 metros cuadrados. Si nosotros nos queremos enfocar en el diseño, entonces nos convendría mejor un arreglo en contracorriente. ¿Debido a qué? A que tiene mayor área, tiene menor área de contacto. Si tiene menor área de contacto, quiere decir que va a entrar ¿qué cosa? Menos material eh, para hacer el equipo. Va a tener menos material. En cambio, en paralelo va a abarcar más material, lo que involucra mayor costo. Para hacer el mismo trabajo, mira, si hemos hallado las condiciones de este ejemplo que nos decía el problema en contracorriente, pero también lo hemos hecho en paralelo. Para ver ahí, como decía, ¿no? Es más efectivo en contracorriente y además va a generar menos espacio. Y no solamente eso involucra menos costos al momento de hacer la inversión en el diseño, construcción del equipo, ¿no? Entonces, todo va a depender del arreglo. ¿Por qué lado va a entrar los fluidos? Si es por el mismo lado o por el lado opuesto. En este caso no hemos usado tablitas de Limente, ¿ok? Pero ahí está el ejemplito que habíamos hecho. Aquí, mira, te dejo este reto ya para la siguiente semana. Es lo mismo. Ahora me dice, hay que hacer lo mismo. Hay que determinar el área en paralelo y el área en contracorriente. Me da aceite, me da agua, las condiciones del aceite, las condiciones del agua. El detalle está en que acá yo tengo la temperatura de entrada del caliente y la temperatura de salida. ¿Es lo mismo? Es otro, ¿no? Es otro. Del fluido, solamente tengo temperatura de entrada, fíjense. ¿Y cómo hallo la salida? Porque para hacer este delta de TML necesito la temperatura de salida. Para esta disposición te doy un alcance. Solamente tienes que hacer el calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿Ok? Con esta expresión puedes hallar la temperatura de salida del agua. Con esta sola expresión, con esta aquí. Y esto aplica que se mate, pues, ¿no? Calor específico del agua por la masa del agua, por la diferencia de temperatura del agua, que no va a ser conocido en ese caso. Menos el calor perdido en ese caso sería el aceite. Masa del aceite, capacidad calorífica del aceite, diferencia de temperatura del aceite. Final menos inicial. Acá el aceite hay todo. Acá está la masa, diferencia de temperatura, calor específico. Nos dan la masa, calor específico, pero justamente hay que hallar ahí esa diferencia de temperatura.
Una vez que hay en la temperatura, ya todo lo demás es igualito. Acá teníamos las cuatro temperaturas, o sea, las dos de entrada y las dos de salida. Aquí, cuando hallemos la temperatura de salida, ya tenemos las cuatro temperaturas y todo lo demás es igual. Todo lo demás es lo mismo. ¿Se atreven a hacer este reto para el día martes hoy? Yo creo que sí. Voy a colgar esta presentación que le he agregado estos ejemplos, ¿ok? Para que lo vayas avanzando hasta el día martes. ¿Ok, muchachos? Sé como ustedes se me pasa el tiempo, pero volando. Siento sí. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna consulta? Esto hay que practicarlo nada más bastante y nos va a ayudar justamente a ver la parte económica, si es mayoraria, menoraria, si va a introducir más vapor o no, etcétera, ¿no? Al final tiene sus aplicaciones. Ya cuando ustedes quieran hacer un balance económico, van a tener que decidir por una de esas áreas, ¿no? Entonces, en algún momento de repente lo van a emplear. Muy bien, chicos y chicas, listo. Si hay alguna mamá en esta reunión o en este grupo del curso, pues que la pasen bonito este día domingo, junto a sus familias, a sus seres queridos, a las personas que más estiman. Un abrazo para todos, de corazón. Si no eres mamita todavía, pues con tu mami, apapáchala, abrázala. eh, y bueno, si no está mamá, pues una oración siempre es bueno, ¿eh? Bueno, chicos y chicas, sobre todo, un abrazo, que la pasen bonito. Y si Dios quiere, hasta el día martes, ¿eh? De igual Un manera, brindis por hoy. profesor, cuídese, que la Cuídense, pase muchachos. bonito. Gracias, Gracias, gracias. profesor. Saludos a todas las mamitas. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Salud. Buenas noches a todos, muchachos. A descansar.